Queridos amigos, ¿cómo están? Buenas noches, soy la doctora Liz Padilla. Bienvenidos a otra de mis cápsulas jurídicas en este maravilloso mundo del derecho. Oigan, pues el día de hoy les voy a dar un ejemplo de cómo es que a través de la jurisprudencia también la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede violentar derechos humanos. Y me refiero específicamente al derecho punitivo, en este caso, al derecho administrativo disciplinario y en específico a la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 20 de octubre del año 2020, cuyo número de registro es el 20-22-311 y que al rubro señala, fíjate, es en materia de responsabilidades administrativas. Y esta jurisprudencia, bueno, pues la estaba esperando muchísimo las autoridades investigadoras, las resolutoras, el Tribunal de Justicia Administrativa, para saber qué ley iban a aplicar, si la Ley General de Responsabilidades Administrativas o la ley anterior, que bueno, ya está abrogada, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Bueno, y el rubro dice así, ¿no? Responsabilidad administrativa de los servidores públicos, así empieza. Cuando la infracción, o sea, la falta administrativa, haya ocurrido antes del 19 de julio del año 2017, sin que se hubiese iniciado el procedimiento. Fíjate, primer error de la Corte, ¿no? O sea, nosotros sabemos que el procedimiento en la Ley General de Responsabilidades Administrativas inicia cuando la autoridad substanciadora admite el IPRA, es decir, la investigación está terminada, es decir, ya existe una calificación de una falta administrativa y evidentemente ya no hay una imputación de la falta administrativa. ¿Sí te das cuenta? Bueno, entonces la Corte desde ahí se nota, ¿verdad?, el desconocimiento que tiene en materia de derecho administrativo disciplinario. Pero bueno, y luego sigue diciendo, ¿no? Sin que hubiera iniciado el procedimiento de responsabilidad, resulta aplicable para el procedimiento disciplinario, fíjate, la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Y esto es una interpretación del artículo 3º transitorio de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Esto quiere decir que cuando, porque más adelante te voy a leer la parte de la justificación, la Corte lo que quiso decir, que no debería ser así, porque la Corte tiene que ser certera, ¿no?, en sus cuestiones y en sus opiniones y en la interpretación de la norma jurídica. Quiere decir que cuando no se haya iniciado investigación antes del 19 de julio del 2017 que entra en vigor la Ley General, sino que se inicia la investigación después, aunque los hechos ilícitos hubiesen entrado con anterioridad, se hubiesen cometido con anterioridad, entonces se va a aplicar retroactivamente el procedimiento que se encuentra en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Ahora, fíjate cómo está el punto. Me voy a la causa de la justificación, ¿no?, de esta tesis y dice, la Ley General de Responsabilidades Administrativas fue creada como un cuerpo normativo que busca englobar la totalidad de actuaciones necesarias para determinar la existencia de causales de responsabilidad. Bueno, tú sabes que la Ley General, en el artículo 135, te habla de culpabilidad. Culpabilidad y responsabilidad es absolutamente lo mismo, ¿no?, en este punto. ¿Por qué? Desde la perspectiva del análisis dogmático, por favor, no desde la perspectiva del discurso. Y luego dice, y en su caso, sancionarlas. Potestad punitiva del Estado, pena o sanción. En este caso, responsabilidades administrativas, sanción. Lo cual generó que las etapas procedimentales estuvieran enlazadas y tuvieran un efecto respecto de otras. Sí, claro. Es decir, en la Ley General de Responsabilidades Administrativas tenemos una etapa de investigación que se llama calificación de la falta administrativa. Y para que puedas calificar como autoridad investigadora una falta administrativa, evidentemente te tienes que ir al tipo. ¿Ya te diste cuenta? Al tipo disciplinario, evidentemente. Esto quiere decir, mis queridos amigos, que para calificar una falta administrativa, cuando los hechos sucedieron con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley General, por ningún motivo, la autoridad investigadora puede utilizar los tipos disciplinarios, es decir, las faltas administrativas que se encuentran desde el artículo 49 de la Ley General hasta el artículo 72. Eso, prohibido tocarlos. ¿Sí te das cuenta?
¿Por qué prohibido tocarlos? Porque entonces estás violentando el artículo 14 constitucional. Diste en el clavo. El principio de no retroactividad en perjuicio de persona alguna, que se aplican a la parte del derecho sustantivo. Porque para aplicar el procedimiento disciplinario que la Corte, en su desconocimiento del procedimiento administrativo disciplinario y de la dogmática disciplinaria actual, necesitas irte a tipos disciplinarios. Entonces, en ese sentido, prohibido. Tú sabes que el artículo 29, párrafo segundo, contiene los derechos humanos que no se pueden restringir ni suspender. No los puede restringir ni suspender ni en época de pandemia, ni en caso de guerra, ni en caso de emergencia. En ningún caso, jamás, 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 jamás. Ni el presidente de la República, ni el Congreso de la Unión, ni la Suprema Corte no lo pueden restringir. Esto me refiero a cuáles son los principios. El principio de legalidad no lo pueden restringir. Tiene que estar la norma, ¿verdad? La falta administrativa en una ley con anterioridad al hecho. ¿Sí te das cuenta? Entonces, si quieres aplicar, si quieres calificar las faltas administrativas con base en la ley general, aplicando el procedimiento de calificación de la falta de la nueva ley cuando los hechos sucedieron con anterioridad a esos tipos administrativos, violentas el principio de legalidad. Y tú sabes que si violentas el principio de legalidad, violentas el principio de tipicidad, el principio de exacta aplicación de la norma, el principio de taxatividad, el principio de retroactividad, el principio de prohibición de la analogía y aún la mayoría de razón en el derecho punitivo, incluido el derecho administrativo disciplinario. ¿Sí te das cuenta? Entonces, el principio de legalidad y el otro derecho humano que señala el 29, que no se puede suspender, el principio de retroactividad, mis amigos. Ni aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación esté interpretando que una calificación de una falta administrativa se puede hacer mediante la ley general con base en los tipos administrativos, bueno, pues evidentemente está violentando el principio de retroactividad, la propia Corte. Evidentemente, los demás principios que no se pueden suspender ni restringir, vete al último párrafo del artículo 29, a la última parte del artículo 29 constitucional, párrafo segundo, tampoco las garantías mínimas para hacer efectivos esos derechos. ¿Cuáles son estas garantías mínimas? Muy sencillo, 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, tú ya lo sabes. Bueno, y entonces la Corte sigue diciendo, ¿no? Implica que el trámite sea uniforme desde la investigación, ya se está refiriendo a la investigación, ¿te acuerdas que en un inicio te hablaba de procedimiento? Confunde inicio del procedimiento con investigación. Investigación es distinto, bueno, desde la investigación hasta la resolución. Y sus etapas no pueden entenderse de manera aislada, ¿ok? Entonces, para calificar una falta administrativa tengo que hacer un análisis dogmático. Y además, el elemento de la retroactividad en cuanto a la parte de la prescripción de la falta administrativa, también es un elemento sustantivo. Esto quiere decir que la prescripción tampoco se puede suspender ni restringir. Esto implica que cuando una infracción en la ley anterior prescribe en 5 años, de ninguna manera puede prescribir, como lo prevé la ley general, en 7 años. De ninguna manera, porque estás violentando el principio de retroactividad de nueva cuenta. ¿Sí te fijas cómo está? Luego, chécate este punto. Lo dice, sus etapas no se pueden entender de manera aislada. Ahora bien, de conformidad con el artículo 3º transitorio del decreto en donde se expidió la Ley General de Responsabilidades Administrativas, los procedimientos administrativos iniciados antes del 19 de julio del 2017 deberán concluir según las disposiciones aplicables vigentes a su inicio. Esto es normal, así debe ser, así debería ser, ¿no? Pero bueno, lo dice. Sin embargo, si la conducta se ejecutó antes de esa fecha, pero la investigación inició a su inicio o con posterioridad a ella, el procedimiento debe seguirse conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Fíjate este punto. Y la resolución será emitida por la autoridad competente. Violación del principio de proporcionalidad. Caso Petro Urrego contra Colombia, punto 72 al 76. Una sola autoridad no puede ser investigadora, substanciadora
ni resolutora, porque ello implica violentar el principio de proporcionalidad. Esto tú lo puedes encontrar en el artículo 27, párrafo segundo de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo también primero, el artículo 25, discúlpame, el acceso a una debida tutela judicial de la Convención Americana de Derechos Humanos, en donde en el caso Petrúrrego contra Colombia señala la Corte Interamericana, para sancionar a un servidor público en materia administrativa disciplinaria, se requiere que sea una autoridad jurisdiccional, no una autoridad administrativa. Violenta el principio de proporcionalidad. Bueno, pues ya te dije, ¿no? ¿Cuáles son estos derechos humanos que se violentan? La propia Corte lo está haciendo. Hay autoridades que todavía dicen que están obligadas a aplicar la jurisprudencia de la Suprema Corte. Se me hace un criterio pequeñísimo, porque la jurisprudencia de la Corte ni está por encima de la Constitución, ni está por encima de la Convención Americana. Entonces, bueno, queridos amigos, espero que esta información les haya servido muchísimo. Soy la doctora Liz Padilla. Acuérdate que puedes comentar lo que tú quieras. Te mando un beso como siempre. Gracias por seguirme. Sígueme por mis redes sociales, Liz Padilla. También me puedes seguir por mi fanpage, Lisbeth Xochitl Padilla Sanabria, Twitter, LZB Padilla 2. Suscríbete a mi canal de YouTube. Este y otros videos están ahí con respecto al tema, a estos temas del derecho punitivo. Doctora Liz Padilla Oficial en Instagram, para los fetichistas, ya saben, doctora-Liz-Padilla. Te mando un beso como siempre y te veo la próxima semana con otra cápsula jurídica en este maravilloso mundo del derecho. Bye bye.